Apocalipsis 12, 1, 2, ¿verdad? Ya lo habíamos leído, pero vamos a ir viendo otros detalles en esta parte, en esta enseñanza. Decía, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces, ya habíamos leído eso, pero es para recapitular algunos puntos. Vemos que la mujer vestida del sol se refiere a la constelación de Virgo, iluminada por el sol. Eso en nuestro tiempo sucede en lo que respecta al calendario hebreo, que quede claro, en el séptimo mes. Hace 2000 años eso sucedía en el sexto mes, el que Virgo se iluminara del sol. Y como hemos visto, la escritura nos revela que el fin de los tiempos, ya lo último, las últimas fiestas se van a cumplir con el segundo éxodo en Sukkot y Shemini Atzeret. Y Sukkot sucede en el séptimo mes. Entonces, este capítulo nos está hablando en realidad del séptimo mes y es interesante que Juan, el que escribe la revelación, diga que vio a Virgo iluminada por el sol. ¿Por qué es interesante eso? Porque eso confirma que es para nuestro tiempo que se va a cumplir. Porque repito, hace 2000 años, en el séptimo mes lo que estaba era Libra. Dentro de 2000 años, lo que va a estar sería Leo, si no me equivoco. Eh, ven, digamos, este es el séptimo mes que hace 2000 años estaba Libra, hoy en día está Virgo. Y ven aquí, si es Leo, sería, está aquí en el sexto mes. Antes estaba Leo, o deme un momento, perdón. No, sí, hoy en día está Leo, antes estaba Virgo, es el que está abajo aquí. Entonces, eso se va corriendo y por eso es que hoy en día, en el mes séptimo, en el cielo está iluminada la constelación de Virgo. Y por si algo, si fuera hace 1000 años o dentro de 1000 años, el Sol estaría entre las dos constelaciones, no en una ni la otra. ¿Sí me explico? Entonces, estamos en el tiempo propicio para que se cumpla este capítulo. Además de que la señal que él ve ahí, como ya he explicado, apareció en, en el cielo en el 2017. Aquí en la galería debería haber una imagen así. Entonces, ven como por ejemplo esta imagen dice, algo está pasando aquí. Una vez cada 7000 años. Y como sabemos, la historia humana duraría 7000 años. Entonces solo sucedería una vez en toda la historia humana. La señal completa que se hizo el 23 de septiembre del 2017. Virgo iluminada por el sol. Entonces, continúo. Después, la luna en sus pies. Si el sol, este es otro punto interesante, si el sol está iluminando Virgo, quiere decir que estaríamos en el séptimo mes. Y la luna a sus pies querría decir que estaría en los primeros días, si no el día de la luna nueva. ¿Por qué? Porque entre más cerca esté la luna del sol, menos se ve la luna. ¿Ok? Entonces, si los dos estarían en Virgo, quiere decir que la luna no estaría muy iluminada. ¿Sí se entiende ese punto? Entonces, eso también nos indica que estaría empezando el mes lunar, no solo el mes solar. ¿Está claro? Y 2 estrellas sobre su cabeza. Arriba de Virgo se ven 9 estrellas principales, que son las 9 estrellas de Leo, pero se unieron tres ese día. Ven aquí, Mercurio, Marte y Venus. Entonces aquí están las 9 de Leo, más la décima, undécima y duodécima, que serían Venus, Marte y Mercurio, se formó una corona, porque tras de eso recuerden que el león representa rey. Entonces Leo como corona, pero ahora con tres planetas que también son estrellas, porque son llamados estrellas errantes. Errante es de donde viene la palabra planeta. Tenemos que tiene 12 estrellas, que representan las 12 tribus.
Virgo, la congregación, iluminada por el sol y la luna en sus pies. Aquí sale la luna completa, pero repito, no se veía completa, estaba en sus primeros días. Y Júpiter, que esto es todavía, para mí es lo más poderoso de la señal, Júpiter estuvo desde noviembre del 2016 dentro del vientre de Virgo hasta septiembre del 2017, por ende 9 meses estuvo en el vientre. Y para septiembre salió como si estuviese dando a luz. De ahí que es una señal que solo una vez en 7000 años pasaría. Ven aquí, Júpiter 9. Después de 9 meses le dio a luz. Dice dando a luz al rey. Y el rey en el cielo, de entre los planetas, sería Júpiter. Es llamado el planeta rey. Como ya expliqué y también lo expliqué en el estudio anterior, entonces no voy a entrar muy a fondo en eso. Todo eso sucedió el 23 de septiembre del 2017. Se podría decir, por si algo, que desde el 21 se estaba formando. Desde el 21 hasta el 23 considero yo que se estaba viendo. Solo que depende de la luna en las rodillas o en los pies. El 23 ya estaba en los pies. Apocalipsis 12:5 dice, ella, que sería Virgo, dio a luz un hijo varón. Ese hijo varón, en lo que respecta a la señal, fue Júpiter, pero representa la venida del último, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Recuerdan que de hecho, bendito Yahweh, el estudio anterior leímos Génesis 49 cuando decía, no pasará el cetro de Yahudá hasta que llegue Shiloh. El cetro de Yahudá es esta vara de hierro que Mashiach le prometió al vencedor. Y ahora aquí vemos que está naciendo el vencedor de la congregación, el que va a recibir la vara de parte de Yahushua, quien vino de Yahudá. ¿Está claro? ¿Por qué digo todo eso? Porque mucha gente interpreta este capítulo para referirse a que fue el nacimiento del Mesías. Y hay muchas razones por las que no es así. Unas cosas que no se cumplieron con Miriam, otras que Yahushua dijo que él le daría la vara a otra persona, pero aquí dice que es de él, que es de hierro, mientras que Yahushua vino de Israel y el hierro representa Roma. Yahushua vino por misericordia, el hierro representa guerra, juicio. Y como dije, cuando Yahushua vino en el séptimo mes, estaba Libra, no Virgo. ¿Está claro? Y Yahushua nació un primer mes del año. Ahora, hay gente que considera que Yahushua nació en Sukkot. No, no estoy de acuerdo por varias razones, pero digamos que nació en Sukkot. Eso es el séptimo mes. Ahí estaba Libra, no Virgo. Entonces, incluso si hubiera nacido en Sukkot, no se cumple, porque ese mes no estaba Virgo en el cielo. Entonces, aquí está hablando del nacimiento espiritual de alguien en nuestro tiempo. ¿Está claro ahora sí? Ok. Va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Yahweh y para su trono. O sea que sube al cielo, igual que los 144,000 van a ser arrebatados. Sube al cielo como Yahushua sube al cielo. Pero aquí dice, no solo es arrebatado para Yahweh, sino para su trono. ¿Verdad? Recuerden que el último se convierte en el trono de Yahweh y del Hijo, porque la presencia de ambos estará en él en esta tierra. Y también, ¿verdad? Haría alusión a que fue para que Yahweh le diera la autoridad para que reinara. Básicamente el punto. ¿Recuerdan Metatrón? Que una de las interpretaciones de su nombre es el que está al lado del trono, o el otro trono, o hay diferentes traducciones, repito. Y aquí vemos una de las conexiones con el último y el trono. Voy a leer esto rápidamente nada más. Dice, recordemos que el hierro representa a Roma, según Daniel 2:40, y el último viene al mundo como romano, según Isaías 63:1. Así como Paulus tenía ciudadanía romana, como lo vemos en Hechos 22, no voy a seguir diciendo las citas porque cada rato aparecen, pero las pueden ver en la pantalla. Además de que la deidad principal de Roma era Júpiter, ¿verdad? Júpiter lo llamaban en Roma, Zeus lo llamaban en Grecia, Baal lo llamaban en Israel y lo llaman en cristianismo Señor, mismito. Además de que la deidad principal de Roma era Júpiter. Dice, por lo tanto,
La gran señal simboliza el momento de la resurrección de los dos testigos, cuando el último nacerá en la otra realidad, ¿verdad? Porque una cosa es nacer en este mundo y otra cosa es nacer en el otro mundo. Recuerden que hay dos vidas, la muerte en este mundo y la segunda muerte en el juicio final. Por eso Yahushua dijo, hay que volver a nacer de agua y de espíritu. Yahushua vino como el agua, el último viene como el Menahem, confortador. ¿Recuerdan? Que es el espíritu tomando carne nuevamente. Yahushua es el alma de Yahweh, el último va a representar el espíritu encarnado. Entonces, por otro lado, el hecho de que Yahushua vino como el agua para traer misericordia y convertirse en el postrer Adán, hace que todo lo de él fuera principalmente el aspecto literal, porque tuvo que nacer de una virgen literalmente, tuvo que cumplir toda la letra, por ende los mandamientos, para que se cumpliera en él la promesa. ¿Está claro? Entonces el nacimiento de él en la tierra fue clave, porque fue de una virgen, fue milagroso. El nacimiento del último es normal porque es hijo de hombre, es de hombre y mujer, pero lo milagroso va a ser que resucite para reinar por medio de lo que Yahushua hizo, por él y en él. ¿Sí me explico? Entonces, Yahushua cumplió el nacer cuando nació de una virgen, cumplió Isaías 7. El último cumple al nacer de una virgen espiritual, que es la congregación. Y eso sucede en su resurrección, que es el nacimiento para eternidad, el verdadero nacimiento o el segundo nacimiento. ¿Sí está claro? Entonces, mucha gente cuando lee lo de la señal se imagina que está refiriéndose a que estaría naciendo en la tierra el bebecito último, pero no, ya estaría adulto y el punto es que cuando resucita, ese es el verdadero nacimiento. Entre, bueno, hay muchas razones por las que digo eso. Entre esas, repito, el mes en el que se dio la señal. Es el mes en el que van a resucitar a los dos testigos. ¿Está claro? Entonces, además de que en este capítulo que estamos viendo, inmediatamente que nace el último, sucede el éxodo, el segundo éxodo, ¿verdad? La huida. Entonces, eso indica que está hablando de su resurrección, porque la séptima trompeta suena después de la resurrección de los dos testigos. Lo vimos en el capítulo anterior, Apocalipsis 11. Resucitan y suena la séptima trompeta. ¿Sí está claro eso? Por lo tanto, la gran señal simboliza el momento de la resurrección de los dos testigos, cuando el último nacerá en la otra realidad, al ser arrebatado para recibir la autoridad que ha estado en manos de Eilel, quien ha sido adorado por la historia como Zeus. Si no me equivoco, y es porque no he visto absolutamente toda la información, pero ¿se acuerdan que han estado saliendo con una doctrina de que son tres los que tienen que venir? Yo creo que parte de eso tiene que ver con el hecho de que aparecen los dos testigos en el 11 y después aparece el hijo del 12. Entonces dice, ve, son tres, sin entender que el hijo del 12 es uno de los dos del 11. Y simplemente se está dando más detalle al respecto. Y hay muchas razones también por las que repito eso, por las que digo eso. Sería como decir igualmente entonces quién es el del primer sello. El del primer sello es uno de los dos testigos. Vean, y ya con esto se desarmó toda esa doctrina, vean esto. Si el del primer sello es uno de los dos testigos, porque predica 1260 días los iniciales, entonces tiene que ser uno de los dos testigos porque ellos predican todos los 3 años y medio. Y si para ellos este es el otro, vendría después. Pero, ¿a quién dijo Yahushua que le daría la vara de hierro? Al vencedor. ¿Y quién es el que sale vencedor? El del primer sello. Sale venciendo y para vencer. O sea, es el hijo de la Virgen que recibe la vara. Y por ende habría predicado por 3 años y medio exactos. Y por ende es uno de los dos testigos. ¿Sí vieron la matemática ahí? Porque por un lado me fui, por otro lado. Entonces, eh, uno de los dos testigos es este varón, hijo de la mujer virgen, que es la congregación, quien recibe la vara de hierro, por ende es el vencedor y por lo tanto es el del primer sello que sale venciendo y para vencer. Entonces, como decía, al ser arrebatado para recibir la autoridad que ha estado en manos de Heilel, así como David
obtuvo la autoridad que estaba en las manos de Saúl. Micael, que viene como el último, recibe la autoridad que estaba en las manos de Heilel, quien ha sido adorado por la historia como Zeus. ¿Verdad? Entonces, qué curioso que fue usando a Zeus o Júpiter que se hizo la señal en el cielo, naciendo de la Virgen. Esto ya lo expliqué. Leo esto rápidamente. Cuando Yahweh hizo la creación, el mundo empezó durante la era de Tauro. ¿Ok? Era Tauro el que estaba en el primer mes. O sea, el sol estaba en Tauro el primer mes cuando Adán fue creado. ¿Ok? Así como la primera letra del Aleph Bet es la cabeza de un toro. Entonces, como que el padre por algo lo hizo así. Entonces, así como la primera letra del Aleph Bet es la cabeza de un toro y como el mundo se desviaría adorando a Baal, representado por el becerro de oro. Después del diluvio empezó la era de Aries, que es el carnero, así como al inicio de la misma, Abraham inmoló un carnero en vez de su hijo, y profetizó que Yahweh proveería un cordero, lo cual se cumplió al llegar el final de la era, cuando Yahushua apareció para ser inmolado el primer día de Matzot, después de haber dicho que haría de sus talmidim pescadores de hombres, palabras que simbolizan, entre otras cosas, el inicio de la era de Piscis. Después de 2000 años de pesca, durante la apostasía, ha llegado la era de Acuario. Entonces, después de los 2000 años de pesca, que sería la era de Piscis, que está terminando, está llegando la era de Acuario, que es un hombre derramando agua de un cántaro. Y es el tiempo cuando debe aparecer el último como el Hijo del Hombre a dar el testimonio del agua de vida a través de su prédica, que es la lluvia tardía, como un caudal de revelación. No sé si recuerdan cuando le preguntaron los discípulos a Yahushua, ¿dónde quieres que celebremos el Pesaj? Yahushua les dijo, vayan a la ciudad y cuando vean a un hombre con un cántaro de agua, síganlo. En la casa que él entre, ahí vamos a celebrar. ¿Por qué es eso importante? Porque Yahushua estaba profetizando que el final se cumpliría durante la era de Acuario, en la casa de Acuario. Por eso en la casa del hombre con el cántaro de agua se celebró Pesaj. ¿Sí me explico? Estaba anunciando que después de la pesca, porque los haría pescadores de hombres, vendría Acuario, que es la revelación del Padre llenando la tierra de conocimiento de Él. Porque la tierra se llenará del conocimiento de Yahweh, como está escrito, como el mar está cubierto de agua. Miqueas 5, 2 al 4 dice, pero tú, Beit-Lehem, recuerden que Yahushua, que es el primero, vino de la tribu de Yahudá. Beit-Lehem es parte de la tierra de Yahudá. Pero tú, Beit-Lehem, Éfrata. Éfrata tiene la misma raíz que Efraín, que representa al último. Entonces ven cómo menciona dos nombres que representan primero y último. Curiosamente, Beit es casa. Yahushua dijo, destruyan el templo, que es la casa, y yo la levanto en 3 días, porque se estaba refiriendo a su cuerpo. Y Yahushua es el pan de vida. Lechem, Haim. Lechem significa, bueno, sería un poco diferente de como lo acabo de decir, pero por si algo, Lechem es pan y Yahushua es el pan de vida. Éfrata es fructífero. Entonces, Yahushua vino como el templo, siendo el pan de vida, y también como él explicó, el grano que vino a morir solo para poder dar mucho fruto. Entonces el mucho fruto vendría después por medio del último de Efraín, fructífero. ¿Está claro? Obviamente ha habido fruto los últimos 2000 años, pero mi punto es que el fruto se va a notar ahorita. Es como que los últimos 2000 años había estado saliendo y estaba verde. Ahorita ya está listo para cortar y por eso los gusanos están comiendo todo. Entonces, dice, tan pequeño entre las familias de Yahudá, de ti ha de salir el que será soberano en Israel. De ti ha de salir el que será soberano en Israel. ¿Verdad? Yahushua nació en Betlehem. De hecho, vean qué curioso, porque una cosa es salir de la mamá, literalmente, y la otra cosa es nacer en un lugar, que sería salir de ese lugar, pero no necesariamente tiene que salir, se puede quedar ahí. ¿Sí me explico? ¿A qué voy con esto? Que se puede entender ahí la interpretación literal y espiritual de lo que estoy diciendo con el nacimiento del último.
Otra forma de verlo, Yahushua nació en el lugar llamado Éfrata. El último nace de una persona que se llamaba Efraín. O sea, viene de él, de su semilla. Y recuerden que el cuerpo fue hecho del barro, el barro de la tierra. Entonces hay una relación directa entre la tierra y el cuerpo. Yahushua nació de una tierra, el último viene de este cuerpo, de Efraín. Sí, me estoy explicando cómo la misma profecía se está refiriendo a dos cosas al mismo tiempo. Y mi punto es que vean que dice, de ti ha de salir. O sea, está hablando que saldría de esa tierra. Pero si hablamos en el sentido literal, obviamente salió de Miriam. Y Miriam era de la tribu de Yahudá. Ahí ya otras cosas. Y bueno, por si algo, eh, otro día empezaremos con eso cuando lleguemos al estudio. Es que me acuerdo de una pregunta que me hicieron en el correo de Miriam. Dice entonces, de ti ha de salir el que será soberano en Israel, ¿verdad? Lo cual sucedió hace aproximadamente 2000 años. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad, o sea, cuando ni siquiera había tiempo. Pero los dejará, esto es clave, los dejará. ¿Quién? Yahushua, el que nació en Betlehem, en Éfrata, así como se fue hace 2000 años. Los dejará, los dejará hasta el tiempo que dé a luz. Entonces ya con eso se nos está diciendo que se iría, pero volvería a nacer. Obviamente un hombre no da luz, entonces está significando que le van a dar a luz, ¿verdad? A él. Los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, en un sentido literal, se está refiriendo a que una mujer daría luz a la segunda manifestación después de Yahushua haberse ido por 2000 años. Y en otra interpretación, misma, o sea, igualmente correcta, se está refiriendo a Apocalipsis 12, que se iría hasta que se diera la señal del Virgo dando a luz a Júpiter en el cielo. Por ende, para empezar ahorita en la tierra a darse la revelación y el testimonio de Mashiach. Los dejará hasta el tiempo, y por si algo, recuerdan que son 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Si, o sea, cabe la posibilidad, si todo empezó este año, entonces los 7 años de vacas gordas habrían empezado con la señal del cielo, porque en el 2017, ¿verdad? Hasta el 2024 serían 7 años, pero fue en septiembre del 2017, o sea, cerrando el 2017, por ende, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y ya para el 25 empezaría los 7 años de vacas flacas. ¿Está claro? Y si esas fueron gordas, Padre Celestial, es que vienen son anoréxicas. Diga. Es que como dije, la primera interpretación es nacer de carne. Entonces, los va a dejar, no va a estar en la tierra hasta que vuelva a nacer como un bebé y persona y vuelve a crecer. Que en ese caso, pero es que hay que recordar que es como Elías, ¿verdad? Que Eliyahu se fue y permanecía en el paraíso cuando Juan el Bautista nació, siendo Elías, porque fue la misma chispa. Por eso Yahushua está en el cielo cuando el último nace. ¿Está claro? Entonces, una interpretación es cuando nació de bebé, la otra interpretación es cuando sí resucita. Entonces, una sería, los dejaría en carne hasta que estuviera otra vez en carne. Y la otra los dejaría en el sentido espiritual de que ya cuando resucite va a estar su presencia completamente clara y todo lo demás manifiesto. Sí, exacto. No, sí, son uno, porque recuerden que cuando ya los recoge es semejante al Hijo del Hombre, ya no es igual, porque ya son los dos hechos uno. Para ese momento ya habría pasado Zacarías 14:9. Y de hecho, qué curioso eh, que dijo Yahushua, no volveré a beber el vino hasta que lo beba con ustedes nuevo en el reino de mi Padre, ¿verdad? Y muy posiblemente eso sucede en las bodas del Cordero, porque se bebe vino en las bodas
y ya se va a haber dado la cosecha. ¿Y qué es lo que sucede en la cosecha? Como decías, el semejante al Hijo del Hombre recoge el trigo y las uvas las echa en el lagar de la ira, o sea, está preparando el vino nuevo. Y por ende, después de la cosecha ya puede beber vino, porque ya todo habrá pasado. Dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz. Aquí, para que quede más conectado con la interpretación que estoy dando, solo me enfoco en una, ¿verdad? Por si algo, la espiritual. Hasta que dé a luz la congregación que ha de dar a luz, en este caso al último. Y el resto, ven cómo menciona, dará a luz y después menciona el resto, confirmando el orden de las cosas. Nace el último en su resurrección y después los elegidos, que son los pocos, llamados el resto o remanente, son cosechados. Y el resto de sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel. O sea, estaban esparcidos. Está hablando de los que están en los cuatro ángulos de la tierra. Y él se levantará. Vean qué curioso. El verbo amad, pero con una vav. Ve amad. Y se levantará. Valor numérico 120. Recuerden que todo se va a terminar de cerrar en el jubileo 120. 120 jubileos son 6,000 años. Entonces, cuando dice y se levantará, es como decir, se levantará para el séptimo milenio. Porque recuerden que 6,000 ya es el séptimo milenio. Es el cero del séptimo milenio. Por si algo. Entonces, y se levantará. ¿Para qué? Para ya cerrar los jubileos. Recuerden que es este verbo el que usa Yahweh en Daniel. Y yo creo que lo voy a poner por aquí en algún momento. Es que como saben, no me gusta repetir los versos, entonces, pero ya que estamos en estudio. En Daniel 12:1, vean que dice, y en el tiempo ese se levantará Yamod, se levantará Micael, el que está de parte de los hijos de tu pueblo. Pero ven aquí, esto es Amad. Con la Yud está conjugado en futuro, tercera persona. Pero es Amad. Lo ven aquí, mismo verbo, Amad. Solo que con una letra Vav, que es I. Y se levantará. Por si algo, esto sería y se levantó. Pero por la Vav reversible, se traduce como y se levantará. Pero como en el hebreo no hay puntos de vocal en el original, y en el hebreo, bueno, que es original, es el eterno, entonces aquí Yahweh nos está diciendo dos cosas al mismo tiempo, que de fijo ya se levantó. En el tiempo de Miqueas era futuro, se levantará, pero en la vista del Padre se levantó, ya se cumplió. ¿Sí está claro? Se levantará para cerrar los jubileos y los apacentará, o sea que viene como el buen pastor. Recuerden que en Juan 10 Yahushua dijo, yo soy la puerta y el buen pastor. Entonces, esto es primero y último. Mashiach Nagid. El pastor necesita la puerta para pasar por ella, porque si no, como el mismo Juan 10 dice, sería un ladrón, y ladrón es Satán. Entonces, lo curioso es que aún así lo van a llamar ladrón, porque viene como ladrón en la noche, pero no es ladrón, ¿verdad? Entonces, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, por eso viene como ladrón, y Satanás viene como si fuera el Mesías. Entonces, el verdadero buen pastor pasa por la puerta. El ladrón ve a ver por dónde entra. Yahushua con eso nos estaba diciendo que él vino primero para dejar la puerta. Y viene después, como estamos viendo aquí, cuando vuelve a nacer, como buen pastor, para pasar por esa puerta que él hizo en su primer venida. ¿Sí está claro? Muy importante entender ese punto, porque eso muestra que el Mesías verdadero, ¿verdad? Bueno, Yahushua es la puerta. Y cuando se manifiesta el último, que es la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, tiene que dar honor por fuerza a Yahushua. Si no, es un falso Mesías. Porque está tratando de entrar por otro lado.
o diciendo que él mismo es la puerta. ¿Sí me explico? Con el poder, vean, en hebreo dice Beoz, pero esto se puede leer como Boaz, la misma palabra, con fuerza, o el pilar Boaz. Recuerdan que habían dos pilares en el templo, Yaquín y Boaz. Y Yahushua es representado por Yaquín, el primero, que está a la derecha del Padre. Él establecerá, él estableció el reino. Y el último viene con fuerza, como está profetizado aquí en Miqueas, Boaz. Y viene no solo con fuerza, sino rápidamente, que es el significado principal de Boaz, cuando se pronuncia Boaz. Pero Beoz es con fuerza. Y recuerden que esto es algo poderosísimo, en la revelación que Yahweh nos da en el libro de Ruth, cuando Ruth se casa con Boaz, es el mismo nombre. De hecho, es uno de esos problemas que hay con las traducciones. En español lo ponen como Booz. No sé si han visto. Booz, y al pilar lo llaman Boaz en las traducciones en español. Entonces cuesta hacer la conexión. Pero si uno se fija en hebreo, en la concordancia, es la misma palabra, el mismo nombre del pilar que el del hombre con el que se casó Ruth. Ruth era gentil, igual que los elegidos están esparcidos por los cuatro ángulos de la tierra, llenando las naciones como Efraín, Meloja, Goim, lo que vimos la vez pasada en Génesis. Y también Yahweh permite que los gentiles entren por medio de Yahushua, ¿verdad? Como Ruth fue el ejemplo perfecto de eso. Cuando a Ruth se le muere el esposo, se podría decir como la congregación le mataron a Mashiach, ella no quiere dejar a Yahweh porque Noemi le dice, vaya, váyase a su poderoso. La otra orfa, esa sí se va corriendo como una gacela, que es el significado de su nombre. Pero Ruth, que es amiga, se queda y dice, no, su poderoso será mi poderoso, su tierra mi tierra, su pueblo mi pueblo. Y, ay, pega este. Dice, yo que usted no me le despego por nada del mundo. Entonces se la lleva con ella porque curiosamente estaban en hambruna, igual que en los 7 años de vacas flacas. Y esa fiesta, eso de hecho está conectado con Shavuot. No sé si lo leeremos para Shavuot, ya lo hemos leído como 5000 veces, pero bueno. Para Shavuot, que es la fiesta que viene ya pronto, así que prepárense, el 8. Eh, ok, por si algo, aquí dice 120 por esta palabra que es refiriéndose, repito, a los jubileos. Ahora, son 12,000 de cada tribu. 12,000 de cada tribu y eso hace 144, ¿verdad? Pero claramente esto sí se conecta con las 12 tribus, por ser 120, que curiosamente son dadas como diezmo, ¿verdad? Entonces sería como 12 por 10, 120. Porque el último entrega a los elegidos como las primicias, o se puede ver como el diezmo. Entonces decía, y los apacentará como el buen pastor con el poder de Yahweh. Algo más iba a decir así. Entonces Ruth, eh, Noemí como la Ruach HaKodesh, Ruth como la congregación. Por si algo hay varios niveles de interpretación, entonces hay diferentes formas de verlo. Simplemente quiero explicarlo así de esta manera ahorita. Noemí como la Ruach le dice a Ruth como la congregación que está entre las naciones, busque a su redentor, búsquese un redentor porque la cosa está fea, hay hambre. Entonces ella se va a unos campos y encuentra el campo de Boaz y le dejan a ella agarrar lo que sobrara, porque Yahweh mandó una ley que para los pobres, los que tengan campos y siembren, no deberían cosechar todo, siempre deberían dejar unos pocos en los árboles para los pobres que pasen y puedan agarrar. Y también en cierta manera para el árbol, que no sea demasiado duro para el árbol, porque si le quitan todo cada vez va a dar menos. Entonces, y tras de eso, ¿verdad? No lo dejan descansar el séptimo año, que es el Shemitah, peor. Entonces, la pobre tierra ya no da más. Por eso está como está y la comida como está. Que ya casi no tiene nutrientes y otro montón de cosas que necesitamos, ya la comida no la trae en algunos casos o trae muy poco. Entonces, Noemí le dice esto a Ruth, Ruth se acerca, Boaz, que es buena gente, dice, esa muchacha anda con hambre, déjenle un poquitito extra,
como si fuera por error. Entonces le empiezan a dar y dar y dar. Después, bueno, la historia muy buena, tiene sus cosas que me gustaría decir, pero estamos en otro tema. Entonces, el punto es al final que ella le dice a Boaz que la redima, porque él era pariente de Noemí. Y él podía, pero antes de él había uno en línea. Y la escritura, cuando aparece la palabra pariente, en realidad en hebreo dice redentor. Entonces la escritura dice que Boaz dijo, tengo que preguntarle al primer redentor, a ver si él quiere redimirte. Si no, yo te redimo. ¿Qué indica eso? Que hay dos redentores. Habrían dos redenciones. El otro redentor no aparece su nombre. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo escondieron el nombre del Mesías. En el libro lo llaman fulano de tal, que en hebreo es Peloní Almoní, que significa alguien en el positivo, maravilloso, asombroso, ejemplar, estimado, pero su nombre oculto. Entonces, el redentor dice, no, no puedo redimir, redima usted. En el caso positivo, de interpretando eso, es Yahushua, que como él vino sin pecado y por el pueblo de Israel no podía tener conexión con nada de lo que estaba fuera de la Torá. El último, al venir como hijo pródigo, puede atraer a los de afuera hacia adentro cuando toma a Yahushua. Entonces Boaz representa a ese. Como no se menciona el nombre del otro, uno podría decir, repito, representa a Yahushua, pero le podemos poner de nombre Yaquín, porque el otro es Boaz, que son los dos pilares del templo. Entonces Yahweh nos estaba profetizando con los pilares del templo que se manifestaría dos veces para redimir. Y eso está ejemplificado por fulano de tal y Boaz, el Peloní Almoní. Entonces, dice, con el poder, o sea, como Boaz, con el poder de Yahweh, con la grandeza del nombre de Yahweh. Vean eso, con la grandeza del nombre de Yahweh. Por un lado, eso muestra que viene a predicar el nombre, que el nombre es clave para la doctrina del último. Y por otro lado, que es por medio de Yahushua, que hace todo, porque Yahushua es el nombre de Yahweh encarnado. Por eso él dijo, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibéis. Cuando uno venga en su propio nombre, él van a recibir. ¿Está claro? Entonces, con la grandeza del nombre de Yahweh, recuerden cuando Moshe le pidió a Yahweh que le mostrara su estima. Yahweh le dijo, te pondré en esta peña y pasaré enfrente tuyo y pronunciaré el nombre de Yahweh. Eso representaba la segunda manifestación en Éxodo 33. Y morarán seguros, porque ahora, o sea, a partir de ese momento, a partir de la resurrección del último, será engrandecido hasta los confines de la tierra. ¿Está claro? Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Mica significa quien como Yah, o quien como Yahweh. Representa a Micael. Recuerden que estamos hablando aquí del profeta. Mica como profeta representa a Micael, viniendo como el profeta como Moshe. Él era de Morasheti de Gad, que representa al último saliendo del cristianismo, donde adoran a Gad. A ver. Gad significa lagar. Ahora, por si algo, Gad con D es fortuna, con T es lagar. ¿Ok? Y simboliza a los muchos, que son las uvas echadas en el lagar de la ira durante la cosecha. O sea, el último sale de entre los muchos, igual que los elegidos, de hecho. Mientras Mica es de Moreshet Gad, el profeta Yoná es de Gad Hajefer. O sea, de otro Gad. Curioso también porque también lo representa. Los dos profetas salieron de Galil como reflejos de Mashiach. Son dos, curiosamente, igual que el primero y el último. Uno del Galil literal y el otro de un Galil espiritual o metafórico. Significa circuito que representa la repetición de la historia. Galil es de donde viene la palabra Gilgul, que significa, o lo traducen como reencarnación, lo cual alude a las dos manifestaciones. Entonces, qué curioso, el nacer el vivir en Galil era como dando a entender que reencarnaría.
Beit Lehem, que significa la casa del pan, hace alusión a Yahudá, que es la tribu o casa. Recuerden que a las tribus se les llama casa, como la casa de Yosef, que sería Llama. Tribu de Yahushua, que es el Lehem celestial. Entonces, la casa del Lehem se puede ver como la tribu del pan. Y esa sería Yahudá, porque de Yahudá vino Yahushua. Éfrata, que significa doble porción o fructífero, hace alusión a Efraín, que es la tribu del último, quien trae la doble porción a la congregación. El soberano vendría primero de Beit Lehem, pero se iría hasta la gran señal revelada por Yahuhanán. Una vez que el último se manifieste, el resto será salvado, es decir, los pocos escogidos. Básicamente aquí estoy poniendo en orden y numerando cada uno de los detalles que acabo de explicar en los versos, entonces voy rápido. La palabra hebrea, y él se levantará, equivale a 120, que representa el fin, al ser este el último jubileo. El mismo verbo es utilizado en Daniel 12:1 al decir que se levantará Micael. Yahushua, el primero, es la puerta. El último es el buen pastor, quien los apacentará, como dicen los versos. La palabra hebrea que significa con el poder es el nombre de la segunda columna del templo llamada Boaz y representa al último, la segunda venida. Su grandeza estará basada en el nombre de Yahweh, su poderoso. Y a partir de su muerte y resurrección será establecido el reino eterno de Yahweh. Entonces eso es todo lo que vemos en esos versos de Miqueas. Isaías 13, 6 al 9. Aullad, porque cerca está el día de Yahweh. Ahora, esto, ¿verdad? Se puede ver como clamen, den gritos de tristeza, de llanto, de arrepentimiento. Pero también, ¿verdad? Cuando hablamos de aullar, pensamos normalmente en el lobo. Y recuerden que, como vamos a ver el próximo jueves, en Génesis 49, el último hijo fue Benjamín, que representa a los del fin de los tiempos por haber sido el último. Fue llamado Benjamín también, que significa el hijo de los últimos días. Y en Génesis 49, él es bendecido con ser como un lobo que arrebata la presa en la mañana. O sea que al llegar el Shabbat, como un lobo tomaría todo lo del enemigo. Entonces es curioso que se nos diga aullad, porque cerca está el día de Yahweh. Es como si le estuviera diciendo a los últimos, como lobos aúllen, porque viene ya el tiempo. Y curiosamente, recuerden que, por ejemplo, en el cristianismo no se entiende muy bien la dualidad de esta realidad, entonces no comprenden cómo todo puede tener un lado positivo y un lado negativo. La mayoría de las cosas en el cristianismo son vistas como negativas, ¿verdad? Satánico, miedo, diabólico, no toque, no haga, no. Igual que hablaba Pablo de los rudimentos, ¿verdad? Sus mandamientos de hombres del judaísmo. Entonces, si uno menciona al lobo, simbólica o metafóricamente en el cristianismo, van a pensar automáticamente en malo, ¿verdad? Lobo vestido de oveja, es lo primero que se les va a venir a la cabeza. Entonces, qué curioso, porque para los cristianos, los pocos van a ser como lobos. Y en Génesis Yahweh se refiere a los pocos como lobos. ¿Está claro? Aullad, porque cerca está el día de Yahweh. Vendrá como devastación del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón humano. Se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. De ellos. Bendito Yahweh, que no dice de ustedes, no dice de nosotros. ¿Está claro? Dice de ellos. Se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto. Tendrán dolores como de mujer de parto. Yahushua dijo que el fin de los tiempos sería como la mujer que está por dar a luz, ¿verdad? Como los dolores de parto, las contracciones. Y como vimos en Apocalipsis 12, dice que vio una gran señal en el cielo, una virgen dando a luz, con dolores de parto. Entonces, claramente, cada vez que se habla de dolores de parto, se conecta en la escritura. Y aquí lo tenemos. Tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrará
cada cual al mirar a su compañero, sus rostros son como llamaradas. Oigan esto, he aquí el día de Yahweh viene, día terrible, de indignación y ardor de ira. Vean cómo ya dos veces dijo, terror, angustias, dolores, tres cosas. Y ahora otra vez repite, pero diciendo otras palabras, tres cosas. Terrible, indignación, ardor de ira. Porque recuerden que principalmente la ira de Yahweh se manifiesta en los últimos 3 años y medio, con las plagas postreras, inmediatamente después de que la Virgen dio a luz. Ahora, aquí está hablando de que ellos tendrán dolores de parto, entonces también está hablando no de la Virgen, sino de los impíos, teniendo dolores similares a los de una mujer que está por dar a luz. Día terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, porque recuerden que Yahweh dijo que por no haber tenido amor por la verdad, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Y ese poder engañoso, como dice Tesalonicenses, es obra de Hasatán. O sea, es Satanás el que lo hace y Yahweh le permite, porque el mundo rechazó a Yahweh y prefirió a Satán. Es el punto, ¿está claro? Y al decir que es obra de Satán, se está refiriendo a la imagen de la bestia, que va a ser el falso Mesías, a quien le entra la abominación desoladora. Por eso Yahushua dijo, cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, el cuerpo humano, huyan a los montes. Eso es el segundo éxodo. ¿Por qué? Porque se va a manifestar la abominación desoladora y va a desolar la tierra. Por eso dice aquí, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Raer de ella a sus pecadores. Isaías 66, 7 al 9, lo leímos hace poco. Aquí obviamente los paréntesis cuadrados los agregué para explicar una de las interpretaciones, en sí la que estamos viendo hoy. Antes que estuviera de parto, vean eso, Isaías 66, como respondiendo a Miqueas, que de hecho vino después, pero Miqueas que dice, los dejará hasta el tiempo que dé a luz. Vean esto y vean esto, Ibabonan. Los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz. Pero Isaías dice, antes que estuviera de parto dio a luz. ¿Ah? Por eso es que él estaría en la tierra antes de que diera su resurrección, su nacimiento. ¿Sí me explico? O sea, ya habría nacido en carne antes de nacer en espíritu. Es el punto con respecto al último. ¿Sí se entendió eso? Que nació ahí, exactamente. Ya había nacido. Exacto. Ya cuando se vio que estaba dando a luz, ya había nacido. Exacto. Antes que estuviera de parto dio a luz. También, obviamente, por si algo que es parte de lo que explico aquí en el libro, porque no entro muy a fondo en esto que acabo de decir acá. Antes que estuviera de parto, en Apocalipsis 12, en nuestro tiempo, dio a luz a Yahushua hace 2000 años. Entonces, antes de que estuviera de parto en nuestro tiempo, ya había nacido Mashiach. Antes que le vinieran dolores, dio a luz un hijo. ¿Se acuerdan como siempre explico que Yahweh nos dice todo de dos maneras, por el primero y el último? Entonces, por eso aquí puse a Yahushua en la primera línea y al último en la segunda línea. Días antes que le vinieran dolores. Bueno, yo puse el días. ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy dando a entender es que antes que le vinieran los dolores, lo cual sucede en Sukkot, porque en Apocalipsis 12 vemos que cuando está con dolores es cuando ya la congregación está huyendo. Antes que le vinieran dolores, dio a luz un hijo. Porque recuerden que la congregación va a tener los dolores de parto en la última prueba, que es el segundo éxodo, la huida. Pero antes del segundo éxodo, que es el 15 del séptimo mes, van a haber matado al último en el 10 y resucita el 13 y medio o el 14. Depende cuándo lo maten el 10. ¿Está claro? Porque resucita 3 días y medio después. Entonces, la cuestión es que el último nace un día antes de que la congregación pase por dolores de parto. Entonces, antes que vinieran dolores, dio a luz un hijo. El último nació, resucitado, y después vienen los dolores de tener que huir. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa?
¿verdad? Entre los seres humanos, ninguno, solo Yahushua, el quien. Y vean, oyó y vio. La fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Yahweh, que es Yahushua. Y uno ve con los ojos, que son dos, como los dos testigos, y nosotros caminamos por fe, no por vista. Entonces los testigos, para poder ver y ser testigos, tienen que primero haber oído la palabra y haberla creído. Por ende, primero se oye y después se ve. No es ver para creer, es creer para ver. Confirmado aquí, porque la fe viene por el oír. Usted primero cree y después ve. ¿Está claro? Que de hecho tiene lógica cuando uno le dice a alguien, ¡hey! Vea. Primero oye y después, ah, mira. ¿Está claro? Y por si algo, ¿verdad? También podrían decir que tenemos dos oídos. Sí, tenemos dos oídos y hace 2000 años vino Juan el Bautista y Yahushua. Exacto, eso es. Dice, concebirá la tierra en un día, concebirá la tierra en un día. Esto va a suceder, o perdón, sucedió en la muerte de Yahushua, porque Yahushua es la semilla. Cuando él fue enterrado, eso representó la semilla del hombre siendo puesta en la mujer. La mujer es la tierra, Yahweh el hombre, Yahushua la semilla. Nacerá una nación de una sola vez. Así va a suceder en Shemini Atzeret. Recuerden, como dije, la huida o el segundo éxodo es en Sukkot. Dura 7 días. El octavo día es Shemini Atzeret. Cuando todo indica suena la séptima trompeta y los elegidos serán cosechados. Entonces, en ese día, una nación entera va a haber nacido. ¿Por qué? Porque el nacimiento es la resurrección o la transformación. Nosotros nacimos cuando tuvimos este cuerpo y estábamos ya en esta realidad, porque ya teníamos el cuerpo estando en el vientre, pero no habíamos salido de esa realidad a esta realidad. ¿Ok? Entonces ya tenemos el cuerpo listo, pero lo recibimos hasta salir de esta realidad a la otra. Entonces ese va a ser el verdadero nacimiento. La resurrección y transformación es el verdadero nacimiento o segundo nacimiento, así como el juicio es la segunda muerte. ¿Sí está claro? Lo digo eso porque en el cristianismo también tienen la idea de que volver a nacer es que creen en Jesús y ya volvieron a nacer. Se pasan, bueno, un montón de cosas, pero no hay ni gestación, ni concepción, solo nacimiento. Y así no es como funcionan las cosas en la naturaleza. Entonces, ¿nacerá una nación de una sola vez? La respuesta es sí, pero es una pregunta retórica. La cuestión es ver dónde y cuándo. Está hablando de Shemini Atzeret. Cuando los 144.012 de cada tribu, por ende, son el pueblo, resucitan y se unen a los que habían muerto y son resucitados en ese momento. Dice, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Vean qué sorprendente y qué poderoso el verso, o los versos. Porque en el primero hace alusión al nacimiento de Yahushua. Antes que estuviera de parto dio a luz. Va a estar de parto en el fin de los tiempos, pero dio a luz hace 2000 años Miriam. Antes que le vinieran dolores de Apocalipsis 12, dio a luz un hijo. Yom Kippur, con la muerte y después la resurrección de los dos testigos. Por ende el último. Y ahora lo dice de esta manera, en cuanto Sión, ahora sí el pueblo, estuvo de parto. Dice que vemos que no es una mujer, es el pueblo. Y no solo el pueblo de Israel, sino los elegidos. Porque ¿dónde van a estar los elegidos en Apocalipsis 14? Sobre el monte Sión, con el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes. ¿Recuerdan? Apocalipsis 14:1. Entonces, Sión son los elegidos. En cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos, que es la transformación, los escogidos. De hecho, aquí se puede ver como la Ruach HaKodesh y la congregación. Los escogidos. Y vean qué curioso como aquí sí está en orden correcto. Estuvo de parto, dio a luz. Pero aquí estas dos veces dio a luz antes de estar de parto. ¿Está claro eso? Porque aquí está hablando el primero y el último. Manifestándose cuando menos lo esperan. Como alguien que nazca antes de que esté de parto. Y
Aquí lo dice en orden, menciona acción y menciona el plural. Y vemos que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, porque dice cuando estuvo de parto dio a luz. Va a ser en rapidísimo. Yo que hago dar a luz, dice Yahweh, no haré nacer, dice Yahweh. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Yahweh. En este caso al primero. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Elohim. Al último. Qué curioso que diga impediré el nacimiento. ¿Por qué? Porque por un lado Yahushua dice, si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, impediría que entre. ¿Sí me explico? Como cuando Herodes trató de matar a todos los niños, bueno, mató a los niños de 2 años para abajo en Betlehem buscando matar al Mesías. Entonces, impediré el nacimiento también. El último viene como hijo pródigo. Son cosas que uno dice, híjole, ¿será que...? Obviamente Yahweh todo lo puede, pero cuando se toman esos puntos en lo carnal, parece imposible. Porque, bueno, sí, Yahweh es imposible. Dime. En Isaías 66, aquí. Before she brought forth. Este es uno. Before her pain came, she was delivered. Este es otro. Y a la da. Esto, y alad, que es engendrar o dar a luz a un niño. Aquí ve nacer, engendrar, que es diferente, yo sé, pero lo ponen como las dos. em, que es como empezar a formar el niño en su vientre y otra ya salió el niño, pero las dos. El punto es que niño es Yeled. Y Eled es niño, entonces Yalad es el verbo de formar el niño. Y el otro es Malat, escapar, salvarse, slip away, que es como, sí, como sale el bebé. Depende de la mujer, yo sé, tranquilo. Sí, exacto. Pero vean qué poderoso. ¿Por qué? Porque la segunda vez está hablando del último y de la cosecha de los elegidos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los elegidos? Escapar para ser liberados y estar a salvo. ¿Sí me explico? Entonces vean cómo Yalad hace alusión más que todo al niño, por Yeled, como Yahushua, que vino como niño, todo lo demás. Y el último necesita ser salvado para poder cumplir su misión y cuando la cumple, los elegidos van a ser salvados al haber escapado. Entonces vean qué perfecto cómo Yahweh utiliza de segundo un verbo que se conecta también con el segundo éxodo, el escape. ¿Está claro? ¿Hay alguna palabra en español? Vamos a ver, dígame sinónimos de dar a luz, parir, dar a luz, parir. Bueno, es concebir es lo del inicio. Eh, bueno, es que en inglés se le llama deliver, por eso están aquí. Deliver también, como delivery, es como cuando le traen algo, un mensajero, pero viene de deliver, que es también salvarse. De hecho, delive, live es vivir, ¿verdad? Por eso el hígado, el liver, que ayuda tanto a la vida. Pero mi punto es que deliver hace alusión a salvarse la vida. Alumbramiento. Sí, bueno, sí, todas esas en este caso tienen que ver, en este caso, alumbramiento, ¿verdad? Con ya poder ver la luz. Continuamos. Qué curioso que este, por si algo vea, es el agua o la mujer rompiendo fuentes, porque está abierto abajo la mem y la mem es agua, para que ascienda de delante de la serpiente. Vean cómo en el verbo aparece lo que vemos en Apocalipsis 12. La mujer rompe fuentes, da luz al hijo
y en eso va a las montañas para ser cosechada y ser llevada al Padre. Se le dan las alas de águila para que vuele de delante de la serpiente, que sería la letra Tet, y así se salve. ¿Está claro? Y también el último necesita de Mashiach y así se convierte en el buen pastor, obtiene la vara para vencer a la serpiente, o obtiene la vara que se convierte en serpiente para liberar al pueblo en el segundo éxodo, como Moshe. ¿Está claro? Vean qué perfecto, y de fijo podríamos sacar más, ahí lo dejo. Está bueno, ¿no? Espera que estoy picado algo aquí. Por si algo, este ya es la palabra entera con la conjugación y todo lo demás, o sea, se nos hizo larguísima, y si la viéramos aquí, pues por si algo, vean qué curioso, Vav, Hey, Yud, Hey, está el nombre de Yahweh aquí escondido. Behimlitá. Y será, bueno, y nacerá un varón, Sahar, lo va a sajar de la tierra. Entonces, bueno, obviamente aquí letra por letra podríamos ver más, pero no lo voy a hacer. ¿Yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Elohim. ¿Verdad? Es como cuando Moshe le dijo, pero yo no sé hablar, o yo hablo mal, ¿verdad? Y Moshe, pero yo hice al mudo, yo hice al que habla. O sea, es que de verdad, obviamente Moshe, ¿verdad? Era por humilde y otras cosas que estaba diciendo eso, pero por favor, si Yahweh dice, usted puede hacer algo, ¿cómo usted le va a decir? Yo creo que no puedo, ¿verdad? O sea, no tiene ninguna lógica espiritual. Es como si usted me dice que yo puedo, es usted el que me da la capacidad de poder. Voy a poder. Dice Miqueas 4, 9 al 13. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso no tienes rey? Curioso esto porque depende de dónde nos pongamos en la historia humana o la historia del pueblo. Porque por mucho tiempo el pueblo no tuvo rey. Recuerdan el tiempo de los jueces, dice, todavía en estos tiempos no había rey en Israel, entonces Yahweh levantaba a alguien para que fuera juez y esto y lo otro. Y hay varios ejemplos ahí, Sansón y otros, que representan al último, como dando a entender que cuando el último viene, viene como príncipe de príncipes porque no hay rey. Y necesita cumplir su misión para convertirse en el rey. Como David, vuelvo y repito. Entonces, al decir esto, está haciendo alusión también a nuestro tiempo, cuando el pueblo no tiene un rey. Claro, muchos aceptan al falso y otros aceptan a la bestia, y así, pero estamos hablando del verdadero rey de Israel, ¿ok? Depende el contexto, pero ¿por qué lo dices? Ujú. A Yahweh, ajá. Ah, ok, como Yahweh y Yahushua, sí, siendo Yahweh el rey, pero como no quisieron a Yahweh como rey, entonces les dio ya un hombre. Sí, recuerden, o sea, Yahushua en realidad, entiendo el punto y depende del contexto, por eso te dije, porque principalmente Yahushua representa al sacerdote, al sumo sacerdote. Porque el juez era juez en el sentido no de que tenía una corte y estaba así, gente, vengan para juzgarlos. No, era que cuando se levantaba un enemigo contra Israel, Yahweh le daba el poder a un hombre para ir y defender al pueblo. Entonces, ahí podrían entrar los profetas como jueces y el sumo sacerdote siempre Yahushua. Porque ese era el punto. Yahweh decía, ya tienen un rey, soy yo, con el cual se conectan por medio del sumo sacerdote. Entonces Yahweh nos dio a Yahushua como intercesor para conectarnos con él. Pero la gente quería otro. Exactamente. Dice, pero sí, pero por si algo depende del contexto del libro de jueces, hay unas partes donde sí obviamente representa a Yahushua. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso no tienes rey? ¿Pereció tu consejero? Recuerden, ¿por qué pongo ahí el último? Bueno, por el contexto, pero también porque recuerden que en Isaías 7 se predice o se profetiza de la venida de Yahushua por medio de una virgen. En Isaías 9 se profetiza la venida del último de una manera normal. Pero en el cristianismo, como no entienden lo de la venida del último, entonces piensan que Isaías 7 e Isaías 9, los dos se refieren al nacimiento de Yahushua. Pero lo que vemos en Isaías 9 no se aplica al nacimiento de Yahushua. Entre otras cosas porque Yahushua vino como el hijo. Pero en Isaías dice que lo llamarán padre. ¿Está claro? Y al último lo llama admirable consejero. Y vemos aquí que dice, pereció tu consejero y te atenaza el dolor como a una mujer de parto. Vean, nuevamente la mujer de parto.
Y qué curioso que está diciendo como una mujer de parto después de haber perecido el consejero. Matan al último y vienen los dolores de parto de la congregación. Quéjate. No, hombre. Como si fuera... Ajá, exacto. Menahem recibe ya el cuerpo eterno. Y Menahem hace alusión al consejero. Recuerden, obviamente, el principal consejero es la Ruach HaKodesh. Entonces dice, quéjate aquí, quéjate y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad. ¿Cómo es eso? Vean qué sorprendente. Mujer que está de parto, ¿a qué se refiere Yahweh? A salir de la ciudad en el segundo éxodo, a salir corriendo. Esos son los dolores de parto de la congregación elegida después de la muerte del último. ¿Sí quedó claro? Yahushua dijo, cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes los que estén en la ciudad. Y ahora dice, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo salvaje. Y morarás en el campo salvaje. Y morirás en el campo salvaje. ¿Verdad? Que eso sería en la fiesta de Sukkot, cuando Yahweh nos manda a estar en el campo. Llegarás hasta Babel. Babel significa confusión. Llegarás hasta Babel se puede ver como, por si algo, en el sentido literal, Yahweh estaba diciendo que serían exiliados y llevados a Babel. Igual no sucedió después de Yahushua, la Babilonia espiritual, la gran ramera. Pero ahora, en el contexto que estamos hablando, es de la cosecha. Y recuerden que los elegidos van a huir y, como dice la escritura, van a ir llorando, pero van a volver riendo. Entonces, esa es la última prueba de fe. Y para algunos va a ser dura y fuerte. Y por ende van a llorar y algunos van a estar en confusión por un tiempo. ¿Sí me explico? Como entonces cuando, y si es el octavo día, ¿estás seguro? ¿Y qué comemos? Ya no me quiero ni imaginar. Quéjate, dijime. ¿Ah? Seguro que, exacto, van a estar así de fijo. Y recuerde que cuando Moshe se fue 40 días, ellos esperaban que llegara en la mañana y llegó en la noche. Pero la desesperación hizo que hicieran el becerro de oro. Entonces, no se puede caer en eso. Recuerden que va a suceder en un instante en el mundo entero. Entonces, quizá para unos sea en el último instante de Shemini Atzeret, el último instante posible. Entonces, nada más esperen. Oigan, llegarás hasta Babel y allí serás librada. O sea, llegarán hasta la confusión, sí, pero van a ser librados en ese instante. Bendito Yahweh, porque recuerden que él dijo que ninguno de los que creen su nombre va a ser avergonzado. El problema es la duda, que se mete y hace daños, hace estragos, igual que el miedo, ¿verdad? Entonces, y allí serás librada, Shemini Atzeret. Allí te redimirá Yahweh de manos de tus enemigos. O sea, recuerden lo que vemos en Apocalipsis 12, la bestia va a irse detrás de la congregación huye y Yahweh se la lleva. Entonces la salva de sus enemigos. Además de que nos va a salvar de la acusación de Satanás. Porque en ese mismo capítulo Satanás cae a la tierra y va a perseguir a la congregación. Ahora se han juntado muchas naciones en contra tuya y dicen que sea profanada y se recreen nuestros ojos a la vista de Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Yahweh, ni entendieron su consejo, que es la escritura, claramente, ¿verdad? Toda la escritura fue inspirada por la Ruaj, y como dije ahora, la Ruaj es el principal consejero. Por lo cual los juntó como gavillas de la era, o sea, en el tiempo de la cosecha. Levántate y trilla, hija de Sión, levántate y trilla, porque haré tu cuerno. Se refiere al último. Normalmente por el cristianismo se ven los cuernos como malos, porque solo el diablo tiene cuernos en el cristianismo. ¿Sí me explico? Pero recuerden que cuerno en hebreo es keren. Keren. Keren es de donde viene el inglés crown.
que es corona. Bueno, también el español, queren, corona. Quieren la corona. Entonces, queren es cuerno, corona es lo que se pone el rey. ¿Y qué es lo y cómo o cuál es la forma de la corona? Son cuernos, son picos que representan su autoridad. Entonces, los cuernos representan autoridad y poder. Por eso los animales con cuernos los utilizan para atacar a los otros y se vuelven ahí los líderes, alfa y demás. De hecho, verá, se les llama alfa al animal líder. Alfa viene de Aleph. ¿Y la Aleph qué es? Un becerro. Además de que el cuerno era lo que se utilizaba para hacer, bueno, se utiliza para hacer el shofar. Y el último viene a tocar el séptimo shofar, con voz de arcángel, con voz de shofar, o sea, como un cuerno. ¿Está claro? El último es el cuerno. Y digo todo esto porque cuando se habla del cuerno, vuelvo y repito, se toma como malo, o en el cristianismo el primero en el que piensan, o el único en el que piensan, es en el cuerno pequeño de Daniel. El cuerno pequeño de Daniel es el líder mundial, el del nuevo orden mundial, la bestia de Apocalipsis 13. El cuerno de Israel es su rey, es el último, su consejero. ¿Está claro? Vean, porque haré tu cuerno como de hierro. Por eso es que al último se le da vara de hierro. La vara representa su autoridad, igual que el cuerno. Cuerno de hierro, vara de hierro, la persona con la vara. Testigo como Moshe. ¿Está claro? Y hierro representa Roma, entonces confirma lo que hemos venido viendo una y otra vez acerca del último, cómo viene como gentil o romano. Haré tu cuerno como de hierro, Roma, y tus uñas. Si el cuerno hace alusión al último, las uñas, ¿verdad? En este caso se podría conectar con el Eliyahu, de bronce, que se conecta con Grecia. Y recuerdan que de Grecia salió mucho de lo que hoy en día se cree y se habla en el cristianismo. Y entre otras cosas, como he mencionado, el testigo Eliyahu se conecta principalmente con los muchos. Hay otras cosas ahí que se pueden sacar, sin duda. Desmenuzarás a muchos pueblos y apartarás a Yahweh su botín y sus riquezas al soberano de la tierra. Las riquezas verdaderas. Así como cuando el pueblo salió de Egipto, se llevó las riquezas de Egipto. Romanos 8, 18 al 23. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la estima venidera que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros. Qué bonito que ahí sí dice nosotros. Ahora decía ellos, pero ahora dice nosotros. Que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Yahweh. Así como una mujer que está deseando poder amamantar o chinear a su bebé que tiene en el vientre. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Yahweh. O sea, cuando los 144,000 hayan sido transformados. La creación entera ha estado esperando por casi 6,000 años ese momento, deseando ver quién es quién. La creación fue sujetada a vanidad. ¿Vanidad qué es? Es ilusión, falsedad, como la muerte misma. Entonces la creación entera fue sujetada a la segunda ley de la termodinámica, que todo se deshace con el tiempo, todo se deteriora. Entonces todo en esta realidad es vanidad. Por eso Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque en este mundo todo desaparece. Todo lo que vemos va a dejar de ser, más lo que no vemos es eterno. Entonces, Yahweh sujetó la realidad a la ilusión, a la falsedad, a la destrucción. No por su propia voluntad. O sea, no fue que la creación dijo, yo quiero, ¿verdad? Sino por causa del que la sujetó en esperanza.
Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad majestuosa de los hijos de Yahweh. Por ejemplo, de este verso podemos sacar la posibilidad, y yo sé, tal vez esto para algunos sea como, pero para otros es magnífico, de que Yahweh tome en cuenta todos los animales y los vuelva a traer con sus propias personalidades o sus mismas almas. A lo que voy con esto es que muchos de nosotros hemos tenido o tenemos mascotas que amamos demasiado y no queremos perderlas y que nos gustaría estar con nosotros en el otro mundo. ¿Verdad? Hay gente que no ha tenido un perro o no ha convivido, porque muchos tienen, pero lo tienen ahí amarrado en el patio, ¿verdad? Y no saben lo que es, y el pobre perro ya se vuelve loco y ladra, y menos van a tener una relación, ¿verdad? De, eh, de las que estoy hablando. Entonces, em, sé que hay muchos que siempre piensan en eso, y aquí vemos que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, o sea, va a ser liberada de la muerte, va a ser liberada de la destrucción, a la libertad majestuosa de los hijos de Yahweh. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que nosotros mismos que tenemos las primicias de la Ruach, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Oigan, esperando la adopción. Lo está diciendo un hebreo. Digo eso porque esto muestra que todos los seres humanos necesitan adopción por medio de Yahushua. ¿Recuerdan cuando Jacob adoptó a Efraín y Menashe? ¿Cómo lo hizo? Cruzando sus brazos. O sea, por medio de la cruz viene la adopción. Y qué curioso, porque ¿cuál es la forma o el símbolo de sumar? Es la cruz. Para añadir, para adherir. Entonces, Yahushua por medio de la cruz añadió a las naciones también a la posibilidad de redención. Entonces, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, que nos redima de este cuerpo, porque este cuerpo fue hecho de esta realidad y esta realidad fue sujeta a vanidad, por ende este cuerpo se deteriora. Aquí tenemos en la forma más simple cómo se habría visto en el cielo la gran señal. Esto que ven aquí es Leo. Esto que ven aquí es Virgo. Embarazada. Se le ve ahí se le ve la panza. Entonces, Leo aquí tiene 9 estrellas. Regulus es la principal. Después viene Venus, Marte y Mercurio que se unió con Leo. Entonces aquí se formó la corona de 12. El sol estaba iluminando a Virgo. La luna estaba debajo de sus pies. Y Júpiter salió entre sus piernas, o sea, nació. Otra señal. Apocalipsis 12:3. Este es el tercer estudio, ya llevamos 9 horas y verso 3. Otra señal. Vean que en este caso no es una gran señal, es nada más otra señal. Entonces sí es una señal, pero no es tan poderosa o tan elevada, tan grande e importante como la anterior. También apareció en el cielo. Entonces también se podría conectar con una constelación, quizá. Un gran dragón que representa a Satán. En el cielo hay un dragón, la constelación del dragón, donde está, Tanín, curiosamente, nombre hebreo, dragón en hebreo. Escarlata, escarlata, ¿verdad? Rojo, representa el pecado. Que tenía 7 cabezas, que representa los ángeles caídos gobernantes o autoridades. Los 7 ángeles que han gobernado sobre esta tierra, sobre cada uno de los 7 imperios. Por eso 7 cabezas. Y 10 cuernos, que son líderes en la tierra. Ahora vimos que en Miqueas decía, del líder de Israel te lo pondré como cuerno de hierro. El mundo va a poner al cuerno pequeño de Daniel como su líder. Y él
De esos 10 va a arrancar 3, como dice el libro de Daniel. ¿Recuerdan? Cuando sale un cuerno pequeño, de los 10 cuernos caen 3. Son arrancados. Son líderes en la tierra. Y en sus cabezas tenía 7 diademas, autoridad sobre los imperios. Entonces, esa fue la señal que vio. Aquí está haciendo alusión a el poder que va a tener la bestia, que es Lucifer, porque vean que dice que es un dragón. La bestia es una bestia que sale del mar y que tiene la autoridad del dragón. Y después la otra bestia que sale de la tierra tiene la autoridad del primero en su presencia. Entonces, como la autoridad va pasando. Vamos a ver aquí. Ahora bien, dice, si fuésemos a buscar dicha señal en los cielos, tenemos la constelación de Draco, que es el dragón. Draco es como se le llamó después. Tanín es una de las estrellas que acabo de mencionar, que significa dragón. La estrella principal, de hecho. La cual se encuentra en el extremo norte del firmamento. ¿Recuerdan lo que dice Jeremías del norte? Del norte viene el mal. En el norte está el dragón. El norte es la izquierda. Razón por la que ningún planeta se le acerca. Ahora, la razón principal por la que ningún planeta se le acerca es porque los planetas, como el Sol y la Luna, siempre van por el mismo carril en el firmamento, haciendo un 8, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva, de donde viene el analema. En sí, podríamos pensar, haciendo círculo para que se vea más simple, viendo el domo y el Sol y la Luna así. Entonces, las constelaciones del centro y las constelaciones de los extremos nunca llegan ahí los planetas. ¿Está claro? Eso es importante entenderlo. Por eso, esta no es una gran señal. La otra sí es una gran señal. ¿Por qué? Porque estaba involucrando al Sol, la Luna, los planetas y las constelaciones de Leo. La constelación de Leo, perdón. En esta constelación nunca llegan los planetas, ni el Sol ni la Luna. Entonces es más difícil de verlo como una gran señal. Como para que se realice una conjunción o algo similar, por lo que no se dará una gran señal como tal. Según vimos en el verso, el dragón tiene 7 cabezas, pero estas representan 7 ángeles caídos que han gobernado sobre los 7 imperios mundiales que han existido en la historia, como lo veremos en el próximo capítulo. Al ser estos los ángeles caídos sobre los cuales gobierna Satán, es particular que Draco tiene debajo de él a la Osa Menor, que está compuesta por 7 estrellas. Entonces, en este caso, la constelación no es como que tiene 7 cuernos, pero debajo de ella, como si fuera lo que está bajo su autoridad, está la Osa Menor, que son 7 estrellas. Entonces, eso se podrían ver como los 7 cuernos, perdón, 7 cabezas, que se pueden ver en este caso como 7 ángeles caídos, puesto que las estrellas representan ángeles. También menciona que tiene 7 diademas, mientras que arriba de Draco está la constelación de la Corona Borealis. Entonces, qué curioso, 7 diademas y encima del Draco hay una corona que está compuesta por 7 estrellas. Por último, alrededor de Draco no vemos algo que pudiese representar los 10 cuernos, pero la razón de esto sería que, según vemos en Daniel 7 y Apocalipsis 13 y 17, estos cuernos son hombres que les servirán en la tierra, por lo que no estarían en los cielos. Se puede ver de dos maneras, esos 7 cuernos están en la tierra, por eso no los vemos en el cielo. O, si nos enfocamos en Daniel, dice que de los 10 van a caer 3, por ende van a quedar 7. Y sí vemos 7 estrellas a la par de Draco, bajo Draco. Daniel 7:24 dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Vemos que cuernos son reyes. Entonces cuando Miqueas dice, pondré tu cuerno, está diciendo, haré a tu rey. ¿Está claro? Tras ellos se levantará otro, que es la primera bestia, el cual será diferente de los primeros y derribará 3 reyes. Daniel nos revela que son reyes, pero no solo eso, sino que de ellos caerán 3, por lo que terminarán siendo 7, que es el mismo número de estrellas que se encuentran en la constelación de la corona que está encima de Draco, si es que lo quisiésemos ubicar en el firmamento. Jeremías 1:14. Me dijo Yahweh, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Del norte. Qué curioso que Estados Unidos esté al norte
y que sea lo que es y ha sido. El juicio contra Jerusalén y Audá, dice Jeremías 6:1. Huid, que esto sería en el segundo Éxodo. Hijos de Benjamín, o sea, los últimos, los que aúllan como los lobos, como dije ahora en Génesis 49. De en medio de Jerusalén, como dijo Yahushua, cuando vean la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes. Tocad shofar en Tecoa. Tecoa significa toque de trompeta. Entonces toquen shofar donde se toca la trompeta. Y esto haría alusión a cuando se va a tocar la última trompeta para la cosecha. Tocad shofar en Tecoa, significado toque de trompeta y poner tienda. O sea, hace alusión a Sukkot. Huid y vayan a poner tienda. Alzad señales de humo sobre el Beit Hakerem. Alzad señales de humo sobre Beit Hakerem, la casa de la viña. La viña es Israel. La casa sería, ¿verdad? El pueblo como tal. Alzad señales de humo sobre Beit Hakerem, porque del norte asoma el mal, un gran quebrantamiento, que sería la gran tribulación. ¿Está claro? Entonces, imagino que los que están en el sur, todos los hermanos de Argentina, felices porque están más cerca, o bueno, más lejos del enemigo. Dice, la constelación de Draco se encuentra en el extremo norte del firmamento, que es de donde vendrá el mal al mundo, una vez que el dragón se ha echado del cielo a la tierra. Apocalipsis 12:4. Su cola, representando la rebelión. ¿Recuerdan cuando la escritura dice, ya no seréis cabeza, sino que os pondré por cola? ¿Qué quiere decir eso? Nos había puesto como reyes, pero por nuestra rebelión nos volvió esclavos. Entonces su cola es la rebelión de Satanás. Arrastró la tercera parte de las estrellas, que son los ángeles. Arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. O sea, cuando echan al dragón del cielo, viene aquí a buscar a la congregación, porque como no pudo deshacerse del último cuando lo mató, sino que más bien este recibió autoridad al resucitar, lo saca del cielo al dragón y el dragón viene aquí a vengarse de la mujer. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a un pueblo en un día, a fin de devorar a su hijo, el elegido, tan pronto como naciera. ¿Está claro? Cuando el pueblo pecó, rebelándose en contra de Yahweh y su pacto, él le puso por cola en vez de cabeza, como dice Deuteronomio e Isaías. Por lo cual vemos en el verso anterior que la rebelión de Heilel, quien tuvo autoridad en los cielos sobre los demás ángeles, provocó la caída de un tercio de ellos, quienes se dejaron llevar por sus tácticas, como lo vemos en Lucas. Esta es parte de las razones por las que durante las trompetas fue juzgada una tercera parte de todo lo que hay en la creación, porque la tercera parte que lo sostenía perdió su conexión con la luz del Creador Todopoderoso, que es también el motivo por el que la tercera parte de las lumbreras se apaga en la cuarta trompeta, así como lámparas que dejan de funcionar, por lo que hay que descartarlas. Estos ángeles vendrán a la tierra a provocar más maldad y destrucción, guiados por el dragón, quien estará pendiente para buscar destruir al último, al cumplirse su nacimiento espiritual, misión en la que fracasará, puesto que Yahweh lo arrebatará a los cielos para darle la autoridad de botar al dragón de una vez por todas. Recuerden que en los sellos se juzga una cuarta parte de todo, porque representa todo lo que cayó por Samael. Pero una vez que ya pasaron los sellos, nos quedan 3. En las trompetas se juzga una tercera parte de todo por Lucifer, que cayó con un tercio de los ángeles. Entonces quedan 2. En las plagas postreras se va a juzgar lo que falta, a la abominación desoladora que es Azazel, y por último en Apocalipsis 17:18 a la gran ramera. Y así las 4 partes de los ángeles, espíritus y demonios van allá a perder su poder. Apocalipsis 2:6 dice, la mujer huyó al desierto, o sea en el segundo sello, donde tenía en el segundo éxodo. La mujer huyó al desierto, que sería el segundo éxodo, donde tenía un lugar preparado
por Elohim. Recuerden lo que dijo Yahushua en Juan 14:2. Yo me voy a preparar lugar. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Me voy a preparar lugar. Y ahora dice aquí donde tenía un lugar preparado. Donde tenía un lugar preparado por Elohim para ser sustentada allí por 1260 días, que serían los últimos 3 años y medio. Entonces, durante las plagas postreras, 3 años y medio en la tierra, la congregación va a estar en el lugar preparado, recibiendo ahí el sustento, que se puede pensar en comida, pero ya vamos a tener el cuerpo perfecto. Por ende, va a ser un alimento celestial, espiritual. Juan 14:2-3 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. O sea, en la segunda manifestación. Y os tomaré a mí mismo. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Segunda manifestación. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces él vino la primera vez como el novio buscando novia y pagando con su sangre la dote por el compromiso. Se fue a preparar casa para su esposa. Cuando ya la casa está preparada, en el final de la historia viene por ella para llevársela a su casa, y por eso se dan las bodas del Cordero. Y por eso él dijo, nadie sabe la hora ni el día, solo mi padre. Porque el novio le decía eso a la novia. Ay, amor, no sé cuándo, pero mi papá sabe, porque él es el que va a ayudarme a construir. Apocalipsis 12:7-9. Entonces hubo una guerra en el cielo. O sea, cuando el último es arrebatado para el trono y para recibir la autoridad, que es la vara de hierro, empieza la guerra en el cielo. Dice, hubo una guerra en el cielo, Micael y sus malajim. Entonces ahora vemos que una vez que el hijo varón obtiene la autoridad, es Micael. Y sus malajim luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus malajim y no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, que desde que cayó del favor se le ha ido acabando el lugar en el cielo. Y ahora al final de la historia ya no hay más lugar y por ende tiene que ser echado a tierra. Por eso la historia que cuenta Yahushua de el mayordomo malo, que cuando fue despedido, él fue a donde los empleados o los que le debían al soberano y les decía, ¿cuánto le debe usted al soberano? Ok, yo le quito aquí la mitad y me deja quedarme con usted un tiempo. Entonces, así Satanás, el acusador, empezó a bajar la cuenta de los pecados para aquellos que lo adoran y lo dejan estar en su casa. Pero va a llegar el momento donde ya no va a haber lugar, porque ya se habrá llevado a 1/3 de los ángeles que sí le hicieron caso a ese argumento. ¿Sí me explico? O sea, Satanás ha estado en la casa de 1/3 de los ángeles, pasando de casa en casa desde que Yahweh lo echó. ¿Sí está claro? ¿Iba a decir algo alguien ahí? Exacto. Es como, si no me ayuda a mí, va a ser acusado por un montón, pero si usted me ayuda, yo lo acuso por un poquitico. Y al final es acusado. O sea, no es un muy buen negocio. Dice, ya no se halló y ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. O sea, el gran dragón, Lucifer, es la serpiente que engañó a Eva, que se llama diablo, que se llama acusador y adversario, diablo y Satán, el cual engaña al mundo entero. Eso es importantísimo, que no dice el cual engaña a los musulmanes, el cual engaña a los budistas, el cual engaña incluso a los paganos. No, engaña al mundo entero. ¿Se acuerdan que 144,000? Si fuese cierto el número que nos dan de la cantidad de humanos en la Tierra, 144,000 sería 0.002. O sea, engaña al mundo entero. Y recuerden que la vez pasada estábamos viendo que el espectro de la luz que vemos es 0.003. Sí. Entonces, eso es como decir que los 144,000 son la luz de la Tierra, porque es el espectro de la luz que se puede ver.
Entonces, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satán, el cual engaña al mundo entero. Por ende hay que hacer todo lo posible de buscar a Yahweh para no ser engañado, porque el mundo entero ha sido engañado. El cristianismo ocupa una tercera parte de la humanidad. Qué curioso, una tercera parte. ¿A quién engañó Lucifer? A una tercera parte de los ángeles. Entonces Samael engaña a otros, Azazel engaña a otros, María engaña a otros. Todo el mundo engañado. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Leo esto ya para cerrar. Una vez que el último ha sido llevado al cielo y le es dada autoridad, vemos que se menciona inmediatamente al Malaj Micael, dado que para este instante volvió a tomar su lugar en el cielo, pero ahora con el poder para destruir a Satán a través de una guerra. Porque antes de eso vemos que Micael es compañero de Satán en el sentido de que ambos son siervos. Y el mismo Micael no se atreve a reprenderlo directamente, sino que dice Yahweh te reprenda, ¿verdad? Pero aquí ya va a obtener la autoridad para él sacarlo. Dice, de hecho el término Micael viene siendo el grito de guerra de este malaj, puesto que los malajim no tienen nombres como los humanos, sino títulos que describen su misión o labor, por lo cual cuando Heilel dijo, seré semejante al Altísimo, en Isaías 14, el malaj de Yahweh se levantó y exclamó, Micael, que significa quién es como el poderoso. Claramente para informarle que se estaba engañando a sí mismo en sus aspiraciones. No obstante, Yahweh en su bondad a través de Yahushua nos hace como él, al convertirnos en hijos, por lo que el rey David, como el último, al resucitar, profetiza, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea, cuando resucite siendo semejante a ti. Y vean que dice a tu semejanza, no dice tu imagen, porque el primero es la imagen, el último es la semejanza. Por medio del primero y el último, el hombre llegará a ser imagen y semejanza, como Yahweh lo profetizó en Génesis. Esto sin mencionar el simple hecho de que el plan de Yahweh desde el principio fue hacer al hombre a su imagen y semejanza a través del primero y el último. Además, en los versos anteriores vemos que el dragón perderá dicha batalla junto con sus ángeles, por lo que serán expulsados de las alturas donde se han encontrado gobernando sobre esta tierra. Y se especifica que este dragón es la serpiente antigua, es decir, el que convenció a Javá de comer del fruto del árbol del conocimiento para que rompiese el mandato de Elohim. Asimismo, se mencionan dos títulos para esta entidad, Diablo y Satán, que significan acusador y adversario respectivamente, debido a ser el enemigo de la humanidad y quien les acusa constantemente ante Yahweh utilizando la Torá. Después de estas palabras se nos informa de algo que, por más que ha estado escrito por siglos y muchos lo han leído, pareciere que no se ha entendido, puesto que se nos dice que Heilel engaña al mundo entero, declaración que está escrita en el verbo presente y no dice que solo engaña a una parte, sino a todos, hecho que muestra la falsedad que lamentablemente existe incluso en las iglesias cristianas, que son una gran parte del mundo, curiosamente casi un tercio de la humanidad. Los escogidos que serán arrebatados en la cosecha, por otro lado, serán 144,000, que viene siendo un 0.002% de la humanidad, además de ser el cuerpo de Mashiach, y por ende son uno con él, por lo que no son contados entre los del mundo, ya que no son del mundo, como dice Juan 15 y Juan 17. Esto que ven aquí es la constelación del dragón, y esto que ven aquí es la cola que se lleva una tercera parte. Y si se hace una matemática ahí con la cola, como si fuera un ángulo, el ángulo de la cola del dragón, de Draco, la constelación, abarca un tercio de las estrellas que están en el firmamento. Curiosamente. ¿Quedó claro?